Actualmente se diagnostican más de 50 errores innatos del metabolismo y recientemente se ha considerado incluir en este tamiz ampliado algunas de las enfermedades de depósito lisosomal, también porque su tratamiento oportuno le da al niño tener una vida pues casi normal. Existen más de 300 enfermedades metabólicas congénitas y son identificadas como errores innatos del metabolismo. Dentro de este grupo se encuentran los trastornos en el metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos, de los hidratos de carbono y de los lípidos. Estas enfermedades son causadas por mutaciones genéticas que dan origen a disfunciones enzimáticas con la subsiguiente acumulación de compuesto tóxico. 95% tienen un patrón de herencia autosómica recesiva, que quiere decir que los padres son portadores clínicamente sanos, no saben que están enfermos hasta que tienen un hijo afectado y luego tienen un riesgo de 25% de volver a tener otro hijo con la misma enfermedad. El programa de tamiz neonatal en petróleos mexicanos cumple con los lineamientos internacionales. Hay una recolección y manejo de las muestras tomadas en el papel filtro, el seguimiento del tamiz neonatal, hay una guía de tamiz neonatal para recién nacidos prematuros enfermos y de bajo peso, y la guía de tamiz neonatal realizado con espectrometría de masas en tándem. ¿Qué es lo que en Pemex se tamizan? Primero se tamizaron del 2005 hasta el 2012 69 enfermedades y después se agregaron 7 más. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias que se tamizan? Son las desórdenes de la oxidación de ácidos grasos. Aquí están todas, sobre todo deficiencia de carnitinas o en las cadenas medias de acil o enzima deshidrogenasa y de proteína disfuncional. Todas estas se detectan. También se detectan desórdenes de los ácidos orgánicos, como acidemias glutáricas tipo 1, acidemias metilmalónicas, isovaléricas, propiónicas. Entonces, todas estas es muy importante porque su detección oportuna van a hacer que el niño lleve una vida sana. De otra manera, son niños que dan crisis convulsivas, fallecen de acidosis metabólica o presentan un retraso mental severo con crisis convulsivas. La que sigue, por favor. O desórdenes de los aminoácidos como las arginemias, las citrulinemias, las homocistinurias, las hipermetioninemias, las hiperamonemias. Obviamente aquí está la enfermedad de orina de jarabe de Maple, y aquí está la fenicetonuria y la fenicetonuria clásica, la hiperfenilalanemia, deficiencias de cofactores de bioterina y las tirosinemias, los 3 tipos de tirosinemia neonatal transitoria, que esa pasa, no tiene mayor importancia, hay que distinguirla de las otras que son severas, que son la tirosinemia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y por último, otras enfermedades que tenemos son la deficiencia de biotinidasa, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hiperplasia adrenal congénita, la deficiencia de hidrolasa perdedora de sal o convertización simple, la fibrosis quística, el hipotiroidismo congénito y todas estas hemoglobinopatías, de las cuales, bueno, me voy muy rápido porque esas les va a hablar después la doctora Galindo. La que sigue, por favor. Y las galactosemias, desde la más severa, que es la deficiencia de galactosa 1-fosfatidiltransferasa, que da ceguera, convulsiones y muerte temprana, hasta las que pueden llegar un poquito a la niñez, nada más un retraso mental, como es la deficiencia de galactoquinasa o de galactosa 4E. El incremento en el número de enfermedades metabólicas detectables en el periodo neonatal extendía la posibilidad de un diagnóstico generalmente presintomático y de tratamiento temprano. Las terapias tradicionales para las enfermedades metabólicas incluyen, sobre todo, un manejo dietético, como restricción de proteínas, evitar ayuno prolongado en la glucogenosis, y las opciones de dar tratamiento con terapia génica somática aún se encuentran en fases iniciales de estudio, pero se espera que esta sea una posibilidad terapéutica adicional. Aunque para algunas condiciones no existe opción de tratamiento específico o cuando el paciente fallece a causa de alguna de estas enfermedades metabólicas, los familiares necesitan conocer el diagnóstico definitivo, recibir un asesoramiento genético, porque como les dije, la mayoría son de origen genético,
y se debería realizar tamizaje a todos los nuevos descendientes, a los hermanos. En petríleos mexicanos se reportaron 49.300 nacimientos de los años 2007 a abril de cuenta, ¿no? Un total de 410 de todos estos recién nacidos presentaron alguna alteración metabólica y fueron enviados a los servicios de genética, pediatría de alta especialidad y hematología pediátrica del Hospital Central Sur de Alta Especialidad. 206 fueron diagnosticados con algún error innato del metabolismo mediante pruebas confirmatorias. Una vez que se hace el tamiz, se hace una segunda prueba y si sale otra vez positiva, ya se hacen pruebas específicas de detección enzimática, ya buscando la actividad enzimática específica en gota de sangre seca o en leucocitos. Entonces, y muchas veces también se hace la prueba mutacional para ver qué tipo de mutación tiene y hacer una correlación genotipo-fenotipo para predecir cuál va a ser la evolución del paciente. Los casos fueron procedentes de los estados de Campeche, del Distrito Federal, del Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Como ustedes ven, en donde más hubo, en el mapa se muestra que el estado de Veracruz contribuyó con la mitad de los casos, pero Veracruz, seguido por Tabasco y después Chiapas y después con menos los otros estados. La distribución por género, 67% fueron masculinos y un 33% fueron femeninos. Sí, y bueno, estas fueron todas las alteraciones que encontramos. La mayoría de ellos, le va a hablar la doctora Patti, fueron anemias falciformes, hemolíticas o deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, seguidas por deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria, galactosemias severas, Corley, todas estas hemoglobinopatías, citrullinemia y recientemente aquí no está una acidemia isovalérica. A partir del 1 de agosto del 2012 se incluyen en el tamiz metabólico ampliado 7 enfermedades más, 6 de ellas por depósito lisosomal y una inmunodeficiencia severa combinada. En Pemex se agregan al tamiz neonatal las siguientes enfermedades de depósito lisosomal: la enfermedad de Horler, que como ustedes recordarán es una mucopolisacaridosis de tipo 1, que son niños de talla baja, que tienen ceguera, y tienen deformaciones esqueléticas y obviamente retraso mental, y se debe a una deficiencia de la alfa-hidroronidasa. La enfermedad de Pompe, que es una deficiencia de alfa-glucosidasa lisosomal, es una enfermedad del glucógeno, y aquí los niños, la parte más severa, muy temprano empiezan al mes con una cardiopatía muy severa, son niños que nacen en gota, todos con una hipotonía muy severa y generalmente también mueren de una cardiopatía en el primer año de vida. La enfermedad de Gaucher, que es una deficiencia de beta-glucocerebrosidasa. Esta es una enfermedad de acúmulo de un esfingolípido, la glucocerebrosidasa sobre todo en la médula ósea, en hígado y en otros tejidos. Es una enfermedad sistémica. La enfermedad de Niemann-Pick tipo A y tipo B, que es deficiencia de esfingomielinasa ácida, que también se caracteriza por acúmulo de células anormales en todos los tejidos, sobre todo pulmones, también hígado, vaso, también médula ósea. La enfermedad de Krabbe, que es una deficiencia de galactocerebrosidasa, y aquí da un retraso mental muy severo, también da muerte temprana, y esta es una enfermedad sobre todo de acúmulo en sistema nervioso central. Enfermedad de Fabry, que es una deficiencia de alfa-galactosidasa, aquí las manifestaciones son sobre todo renales, primer lugar, y después cardíacas, en tercer lugar neurológicas, pero sobre todo son anomalías de acúmulo en los vasos del endotelio vascular. ¿Qué encontramos de estas enfermedades en Pemex? Desde el 1 de agosto del 2012 se ha agregado al tamiz metabólico ampliado a las enfermedades de depósito lisosomal. Hemos encontrado actualmente 5 recién nacidos con enfermedad de Fabry. De los 5, luego les vamos a decir, 4 son de presentación tardía, no hemos encontrado presentación clásica, o sea, van a tener en el momento de la adolescencia, van a empezar con la enfermedad.
y la otra es una mutación desconocida, pero también de presentación tardía. Y de los pacientes con enfermedad de Pompe que hemos encontrado una de presentación tardía, que es un heterocigoto compuesto, y 5 con una pseudodeficiencia. ¿Qué quiere decir esta pseudodeficiencia? Es muy interesante porque pues no se había descrito más que en algunos lugares de Asia esta variante. Quiere decir que la actividad es baja. Para el europeo, que es el que ha establecido todo, o los americanos, es una actividad muy baja que debería de darle una hipotonía. Estos pacientes realmente funcionan muy bien hasta la edad adulta, en la que en la mañana tienen una muy buena actividad, pero en la tarde están muy cansados y generalmente necesitan descansar porque ya en la tarde no tienen ya la actividad normal, porque la enzima está un poco más baja de lo normal y se llama una pseudodeficiencia. Y me acordé de la foto tan famosa, a lo mejor no, algunos ya, todos los veo así caras jovencitas, pero los que son de mi edad recordarán que antes México estaba así como un indito dormido, ¿no se acuerdan? Yo digo, ay, pues es que ha de ser sido pseudodeficiente, porque es muy alta la pseudodeficiencia. Bueno, esto es el total de pacientes que encontramos, que es muy curioso. O sea, en el tamiz se detectaron, por ejemplo, Gaucher, muy curioso, nosotros no hemos detectado ningún Gaucher por el tamiz metabólico. Quiere decir que no es tan frecuente en nuestra población, ¿no? Es una enfermedad que se ve más en población de ascendencia judío-eskenazi, y nosotros no hemos detectado ninguno. No quiere decir que no haya, seguramente que hay más en los grupos, efectivamente, que en algún momento tienen algún ancestro, ¿no? Judío-eskenazi, pero en México, en nuestra población de Pemex no hemos detectado ninguno. De Niemann-Pick tipo A y tipo B, detectamos 2 pacientes. A la hora de hacer la segunda prueba se vio que habían sido falsos positivos, entonces fue negativo, no tenemos ninguno. De Pompe se detectaron 17. De esos 17, 10 fueron con un resultado falsos negativos, y los otros 7, bueno, son los que vimos, que uno es una presentación tardía, va a tener Pompe mortal. Nosotros no vamos a permitir, lo estamos siguiendo, le vamos a darle enzima, pero si no hubiera tenido Pompe en la adolescencia, una hipotonía severa. Y los otros son todos pseudodeficiencias que yo creo que no necesitan medicamentos, solo los estamos siguiendo para ver qué va a pasar con estos niños. Y luego tenemos de la enfermedad de Crabbe, es el más alto falso positivo, porque son 24 que nos han dicho que tienen enfermedad de Crabbe, y a la hora de comprobarlo, pues las 24 han salido falsos negativos y no tenemos ningún niño, falsos positivos, no tenemos ningún niño con enfermedad de Crabbe. Enfermedad de Fabry, son 7 pacientes, de esos 2 fueron falsos positivos y tenemos 5 niños con enfermedad de Fabry, presentación tardía. Mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Horler, nos han dado 2, uno de esos fue un falso negativo y el otro es una niña que es una heterocigoto compuesta, que quiere decir que tiene un gen para Horler grave, y el otro gen es una no descrita, pero que causa una actividad bajísima. Lo normal de la actividad enzimática en un recién nacido es de 0.28. Nuestra niña no se detectó actividad en la sangre seca, y a la hora de hacer la actividad en leucos tenía 0.01. Y tan chiquita, a los 15 días ya tenía acumulación de gags urinarios. O sea, esa niña iba a tener una severa mucopolisacaridosis, aunque no era una homocigota típica, pero por razón por la cual nosotros le estamos dando ahorita terapia y le estamos llevando, bueno, sus medidas y todo para que la niña tenga un desarrollo en una vida normal. Entonces, el total de pacientes que hemos detectado son 52, 37 fueron falsos positivos, y bueno, en total tenemos todos estos pacientes que sí han tenido, que han resultado positivos para las enfermedades de depósito lisosomal. Hemos tenido 2 inmunodeficiencias, las cuales han sido trasplantadas, creo, ¿no? ¿O una, Pati? Una trasplantada y la otra fue falso positivo. Entonces, aquí está lo que hemos encontrado, lo que les decía. Bueno, aquí les estoy hablando en chino, ¿verdad? Porque es una genética, pero lo que sí les digo es que todos tienen la misma mutación, la que es 1088G por A, que es de presentación variedad renal tardía, que se ha descrito que son niños que llevan una vida normal, pero al llegar a la edad adulta empiezan con hipertensión arterial, 18, 19 de origen desconocido, después se les ve, es por causa renal, tienen una glomeruloesclerosis hialina,
causada por el acúmulo del esfingolípido desde niños, pero es muy lenta. Entonces, lo que vamos a hacer con estos niños, los vamos a estar siguiendo y probablemente les demos la terapia en la infancia, cuando tengan unos 8 o 9 años, que es cuando empieza el acúmulo más pronto. Entonces, estos los tenemos en seguimiento. Y en la enfermedad de Pompe solo estamos preocupados por el de presentación tardía, que es el primero, y todos los demás, pues esos nada más los vamos a ir siguiendo porque son pacientes que nada más son pseudodeficientes. Y el Horler, que está en tratamiento, que les digo que detectamos al nacer y le empezamos a dar terapia a los 3 meses después de que hicimos todas las pruebas. Antes. No. Ahí. ¿Por qué es importante el tamiz metabólico? Esto nos da la oportunidad, ahorita ya les presenté más lo de lisosomales, que es lo que más nos hemos dedicado, pero tenemos niños con fenilcetonuria, con cetrulinemias, tenemos una niña de 10 años con una acidemia isovalérica. Todos estos niños, desde el punto de vista, nosotros en Pemex, una vez que se detectan, son vistos por pediatría de alta especialidad, en el caso que son enfermedades hematológicas, los ve hematología pediátrica, ahorita les va a presentar el seguimiento, y genética le hace todo el árbol genealógico, les hacemos las mutaciones, buscamos si hay algún otro familiar afectado, a los padres damos asesoramiento genético, pero lo más importante en estos niños es la dieta y el seguimiento, los ve psicología, neurología, y hasta ahorita, desde que empezamos el tamiz hasta la fecha, la niña más grande que tenemos tiene 10 años, es una niña con una citrulinemia, pero que lleva una vida normal, ¿no? Tiene que seguir su dieta, pero neurológicamente y desde el punto de vista de desarrollo psicomotor es normal. Entonces, eso es lo importante del tamiz metabólico. Vale la pena porque niños que hubieran tenido un retraso muy severo, que hubieran fallecido, pues ahí andan y son niños normales. Y recientemente empezamos con todo esto del tamiz lisosomal. Desgraciadamente sí, la terapia de reemplazo enzimático, como ustedes saben, es muy cara, pero nos da la oportunidad de tener, 1, a los niños una vida normal, y 2, también hacer un asesoramiento genético a los padres, decirles, ustedes son portadores, pues no tengan, más hijos porque tienen un riesgo alto de volver a tener, o el riesgo, o si se pueden hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? Para que sepan desde antes si el niño va o no a tener la enfermedad, porque sí, efectivamente son enfermedades muy costosas. Entonces, es la detección de familiares afectados y el asesoramiento genético adecuado. O sea, nuestra población, ¿por qué está conformada? Básicamente, por eso hemos encontrado tantas pseudodeficiencias solo descritas en la población de Mongolia Alta, porque ¿de dónde vinieron nuestros ancestros? Cruzaron el estrecho de Bering a través de Mongolia, los que estaban ahí, y fueron buscando comida y fueron bajando. Entonces, esos son nuestros ancestros, los primeros. Después vinieron los españoles. Y los españoles, acuérdense que tenían pues del dominio de la sangre árabe de otros. Y después, cuando llegaron los españoles, en algunos lugares se trajeron negros, por ejemplo, la República Dominicana, Cuba, y se ha encontrado mucha sangre negra en Veracruz, y en Guerrero, y en parte de Oaxaca. Y luego hay otra inmigración, un grupo también de franceses que llegaron y se quedaron en los Altos de Jalisco, Michoacán, en algún pueblo también en Veracruz o en Rafa. Entonces, tenemos toda una mezcla génica, ¿no? Entonces, realmente somos una población diferente. Nosotros nos guiamos mucho de acuerdo a los estudios de los americanos, pero nuestra población es diferente. Ellos son europeos e irlandeses, nosotros somos una mezcla entre asiáticos muy antiguos, algo de raza negra, sobre todo más en Veracruz y Guerrero, y obviamente sangre europea, ¿no? De los primeros españoles que llegaron. Entonces, sí, nuestra combinación génica nos ha hecho que encontremos enfermedades. Por ejemplo, Gaucher no tenemos, en otros países el índice es muy alto, nosotros no tenemos ningún Gaucher, ¿no? Le digo, Fabris tenemos de presentación tardía, las clásicas que se describen mucho en las poblaciones blancas, nosotros no tenemos, ¿no? Pompe tenemos altísimo, igual que el descrito en las poblaciones asiáticas. Entonces sí, ahí está viendo nuestra combinación de genes, y a eso se debe, yo creo que esta
estos hallazgos que son muy interesantes. Realmente este trabajo lo hemos llevado mucho a congresos internacionales y sí les llama a uno mucho la atención que en un país como México, todos saben en México, algunos ignorantes, ¿dónde está México, no? En América. Entonces, que nosotros hagamos, no, sí, se lo juro, doctor, y médicos, que sí que me dicen México, y ustedes hacen ese tamiz tan ampliado, sí, porque no se hace ni tan siquiera en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, en algunos estados, pero no es obligatorio así. Entonces, un tamiz tan ampliado con estos resultados, y bueno, y de Latinoamérica sí les quiero decir que sí somos la envidia, entonces con nuestro tamiz, entonces estamos muy, muy contentos.